Vamos a dar inicio al segundo momento. Este segundo momento, a diferencia del primero, les comento, tiene la idea un poco de debatir y reflexionar sobre los tópicos que estuvieron tratando los invitados anteriores. Solamente los voy a nombrar y voy a dejar la palabra a nuestro entrevistador, que en este caso será Rodrigo Piñeiro, de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que oficiará como facilitador y entrevistador del espacio. Y le dejo la palabra a Rodri, así él presenta a los invitados a fin de intercambiar ideas y reflexionar al respecto del tópico que nos convoca. Adelante, Rodri. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Sabemos que estamos todos cansados después de todo un día de congreso, ya nos está tocando el final, así que muchas gracias a todos por continuar acá escuchándonos. Gracias, por supuesto, a los invitados. Ahora los voy a presentar con esta parte del conversatorio que tiene que ver con la toma de decisión del consumidor, ¿no? ¿Qué desafío se presenta? Estuvimos viendo mucho etiquetado, ahora lo vamos a abordar, me parece que es interesante, pero primero quería ir presentando a quienes me acompañan. Primero, Laura Romano, es licenciada en Nutrición, directora de Integral Nutrición, columnista de nutrición de Telefe Noticias, creadora de la cuenta de Instagram Integral Nutrición, que cuenta con más de 680.000 seguidores, creadora de Íntegra, una marca de alimentos saludables, creada a partir de la tabla nutricional con ingredientes 100% naturales. Y acá hago un paréntesis para pedirle perdón a Cebus, ¿no? Después de que nos acaba de dar la charla de publicidad, pero bueno, estamos en clima. Por otro lado, Sergio Mohamed, ¿sí? Él es abogado, se especializó en tributación en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, está con la tesina en preparación, es ex docente de la UBA en Derecho Constitucional y Finanzas Públicas. Desde hace 10 años se dedica a la educación y divulgación legal con Derecho en Zapatillas, que es un medio que se emite por distintos canales y formatos diferentes, y muy activo en redes sociales. Es un paréntesis mío. También es docente de la Miami Ad School, donde ven algunos aspectos de publicidad, incluyendo la publicidad de alimentos, tendencias y regulaciones. Cualquiera si me voy equivocando. Y por otro lado, finalmente presentamos a Claudia Collado, es presidente de Acción del Consumidor Adelco. Es abogada, profesora en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Es presidenta de Adelco, como mencioné, tiene 35 años de experiencia en protección y defensa de los consumidores en Argentina y otros países de América Latina y del Caribe. Participó en procesos de formación de organizaciones de consumidores en Colombia y Guatemala, fue coordinadora del programa de servicios públicos de la Oficina para América Latina y el Caribe de Consumers International y ha profundizado en temas de participación y representación de la sociedad civil, agua como derecho humano, RSE y responsabilidad social ambiental. Ellos me acompañan acá para empezar a abordar este tema, este conversatorio que tiene que ver con las decisiones informadas que tomamos a partir del etiquetado y el rotulado de los alimentos. Recientemente bajaron, ¿no?, un grupo de exposiciones, me parece que en este contexto es importante porque se fueron mencionando diferentes temáticas que vamos a empezar a conversar. La idea de esto es la participación desde la conversación, desde la puesta en pensamiento, en reflexión de estos desafíos que se nos presentan y que se nos presentan a nosotros como organismo, inclusive como ANMAT, ¿no?, como organismo regulador. Y en esto, mientras estamos escuchando las charlas, me pareció muy importante algo que dijo, si no me equivoco, la licenciada Nora Engo, ¿no?, de la COPAL, donde tocaba el tema de educación y de información en este contexto, ¿no? Entonces uno se plantea ¿qué sabemos del etiquetado? Tenemos mucha información, pero realmente sabemos cómo leerla, sabemos cómo interpretarla, ¿no? Y en eso esperamos empezar a conversar en estos temas. ¿Cuánta información tiene la etiqueta, no? Y ahora me gustaría empezar con una pregunta que es para los tres, para que empecemos a conversarlo. Le vamos a dar primero la palabra a Claudia para después mantener un poco en orden, pero la idea es que ustedes nos cuenten qué sienten
en cuanto a la importancia y cuáles son las limitaciones y las fortalezas que pueda llegar a tener todo lo que tiene que ver con la información que tiene la etiqueta y la toma de decisiones que el consumidor hace a partir de ella, ¿no? Claudia, te dejo la palabra. Ok, muchas gracias. Primero agradecer la invitación a ANMAT. La verdad que para Adelco es muy importante poder participar de este evento. Y bueno, vamos a tratar de dar la mirada desde el consumidor, es decir, todo lo que yo les puedo llegar a contar es experiencia, es en base a lo que nosotros obtenemos de la implementación de proyectos sobre alimentación para tener una mejor calidad de vida. Desde ahí es de donde pienso contarles. Entonces, refiriéndome a tu pregunta, yo diría que para los consumidores la etiqueta es algo fundamental, es vital. Tan vital como es el prospecto de un medicamento. Con la diferencia que cuando uno compra un medicamento, por lo general, aunque el médico te haya dicho cuál es la dosis que tenés que tomar y demás, uno abre la caja y lee el prospecto y ve cuántas dosis y ve cada cuántas horas lo tiene que tomar. Mientras que cuando compramos un alimento, abrimos la caja o el packaging, lo que sea, pero muy pocas veces se nos ocurre leer la etiqueta. Y eso es un poco por lo que decías, ¿no? Y dijo desde la COPAL, que coincido plenamente, es falta de educación. Entonces, lo que nosotros creemos es que la diferencia entre un prospecto y la etiqueta de un alimento debería ser más o menos en importancia la misma, porque ¿en qué se diferencia? A mediano o a largo plazo, los dos productos, el medicamento o el alimento, van a impactar en la salud de un consumidor. Quizás, si pensamos en el medicamento, lo vamos a pensar como que impacta en un tiempo o en un plazo más corto, más pequeño, digamos, y en el alimento a más largo plazo. Pero eso se puede revertir porque si soy alérgico y consumo un medicamento que tiene un producto que no debo consumir y no está en la etiqueta, ese plazo se acorta y puede ser tan letal como el no tomar un medicamento en la forma adecuada. Entonces, me parece que si lo tomáramos desde ese lugar, los consumidores tendríamos como una mirada mucho más, digamos, estaríamos como mucho más alertas a lo que contiene un alimento. Y en cuanto a fortalezas o debilidades que me decías, yo creo que la principal fortaleza es que la etiqueta es una herramienta, ¿no? Y aquí bien definieron lo que debe contener un rótulo. No me voy a detener en eso porque la verdad es que chicas fueron clarísimas sobre eso, me parece. No me voy a detener en eso, pero esa es la gran fortaleza, ¿no? La gran fortaleza es que un consumidor sabe que en el packaging o en lo que sea va a tener la información que necesita para poder consumir en forma segura y que no afecte a su salud. Ahora, si vamos a las debilidades, les encontramos muchas los consumidores. La letra chica es fatal, fatal. Hay gente que ni siquiera con los anteojos que usa normalmente puede ver la letra chica de algunas etiquetas. Eso es increíble. Y lo que nos parece más, digamos, una debilidad como más, todavía aún más grave que lo de la letra chica, es el hecho de que las etiquetas no están pensadas para todos, no son etiquetas inclusivas de ninguna manera. Hay niños que todavía no saben leer, que van a comprar en el kiosco de su escuela, por ejemplo, y que todavía no saben leer. Hay adultos que no saben leer en nuestra sociedad. Y entonces, ¿de qué nos sirve que agrandemos la letra? No sé, deberíamos buscar algo, y no me quiero meter, porque no es el tema específico, pero sí tocarlo de costado al tema del etiquetado frontal, ¿no? Porque hemos pasado tanto tiempo discutiendo sobre esto y no hemos llegado a nada, y deberíamos haber llegado a algo para después mejorarlo en todo caso, porque hemos perdido tiempo, creo. Y nos parece, desde Adelco tenemos, lo digo ahora así, seguramente en las conclusiones lo puse también, no me acuerdo, pero nosotros tenemos una postura, la etiqueta debe ser inclusiva. Entonces debe tener algo de color para el que no sabe leer, o tiene que tener algún
dibujito sencillo, claro, no sé, un salero, una azucarera, algo, un dibujo, algo gráfico, que para aquella persona que no sabe leer, sea un adulto o un niño que todavía está en una etapa de aprendizaje y todavía no puede, pero sí sabe comprar y los padres le dan para que compre en el kiosco, pueda llegar a leer una etiqueta. No sé si me excedí Laura, un poco. Pero bueno, muy interesante, dejaste algunos tópicos en el ambiente, me parece, que muy interesantes como para seguir conversando y discutiendo, o mínimamente conversándolos, ¿no? Me parece que la puesta en escena de los tópicos es interesante. Laura. Bueno, a ver, como nutricionista creo que es muy importante la etiqueta porque claramente, como decían recién, es conocer en profundidad el alimento en cuestión. No podemos verlo, o a veces sí podemos verlo porque el envase puede ser transparente, pero la etiqueta nos va a permitir conocer de qué está hecho ese alimento, para quienes nos interesa saber la composición, la calidad de ese alimento, y a su vez el poder comparar con otro alimento similar. Tengo 2 galletitas y quiero comparar cuál galletita es más saludable, y lo único que me permite eso es la etiqueta, el rotulado, ¿sí? Después voy a entrar un poquito en profundidad, pero lo podemos ver desde la lista de ingredientes, como también lo podemos ver desde la tabla nutricional, pero en conclusión es eso, el poder conocer bien el alimento, poder compararlo. Y justamente creo que las fortalezas y las debilidades vienen más o menos por el mismo lado, porque como fortaleza es que tenemos mucha información y que eso está buenísimo, y la debilidad es justamente que tanta información es muy difícil de expresar, de entender, que hoy como están las etiquetas, no, o sea, es más una debilidad que una fortaleza tener tanta información, porque la mayoría de las personas no pueden entender toda esa información. Necesitamos que la información sea más clara, más precisa, y mientras tanto, todos como comunicadores debemos enseñarles a los consumidores a entender las etiquetas. Bárbaro. Así que bueno, un poco eso. Muchas gracias. Sergio, tu turno. Increíble. Estuvimos conversando un poquito también de ese tema. Justo es increíble porque no nos pusimos de acuerdo en nada y yo justamente pero unas filminas que podemos ponerla o no como quieran, podemos poner la primera quizás y ahí está, la pasamos. Pero el primer tema que quería dedicarle era ¿cuánta información? Porque una forma de confundir es poner mucho. Y les digo la verdad, no hablamos de nada antes ni con Laura ni con Claudia. Ahí está. Entonces, para acá sí vemos. Ahí está. Mucha información justa. Me puse a ver hoy a buscar cómo es en otros lados, ¿no? Con el QR, con el celular. Hoy tenemos que pensar también en los millennials, o sea, nosotros, o sea, o los más chicos, van a estar con el celular, la etiqueta no van a saber ni qué es eso. Así que es lo que se viene. Y después hay una frase que es de Red Hot Chili Peppers, que en inglés la traducción sería, cuanto más veo, menos sé. Entonces, a veces por ahí mucho puede ser algo que abrume y no nos permite entender qué es lo importante, cómo lo interpretamos, cómo lo leemos. La educación, coincidimos todos, por suerte hay un consenso en la educación. Pasamos la otra, paso yo, cortita, vamos a hacer eso, dinámico. Bueno, después cómo la presentamos, la pasamos. Cómo presentamos la información. Después, el origen del producto, discusiones que están, ¿cuánto ponemos? ¿No? Genéticamente modificado, no genéticamente modificado, ¿es relevante, no es relevante? Yo tiro debates, ¿no? O sea, no estoy dando una respuesta, ¿qué tiene que estar en la etiqueta? ¿O dónde? ¿O qué no? Esto es algo que a mí siempre me llamó la atención y me acuerdo que fue de las primeras veces que me acerqué a ANMAT hace varios años, ya que siempre me han respondido muy bien y de paso agradezco por el congreso y la invitación que la verdad que, bueno, aditivos con código, ¿no? Esto viene del código alimentario de hace muchos años y la verdad que yo no entiendo nada, tal vez soy abogado, no sé de química tanto, ¿no? Más allá que hice el secundario técnico, pero a mí me dicen sodio difosfato, bueno, tengo que preguntarle a la nutricionista, qué sé yo, a mi amigo químico, pero bueno, no sé ni qué es eso, qué estoy comiendo. Pasemos una más. Después otro tema es el de la porción, que lo mencionaron muy bien en las exposiciones anteriores. ¿Cuánto es la porción relevante? No, le dio hambre esta foto, ¿no? A todos nos dio hambre. Sí. Bueno, ese es otro tema. Y después
Yo justo vi un alfajor, no importa cuál, pero la porción es 35 gramos, que es medio alfajor. ¿Quién se come medio alfajor? Levante la mano. O sea, es algo que quiera compartirlo, pero bueno, en general lo comemos un alfajor entero. Por suerte, porque es muy rico el alfajor. Así que bueno. Bueno, después el tema de la competencia, ¿no? Esto es algo de, en realidad, se me ocurría porque en algunos estados de otros países del mundo, los restaurantes también tienen que poner calorías o no calorías, pero otro te podría responder, déjame comer tranquilo o tranquila. También es esa, no quiero tener esa información, o sí, o ¿qué hacemos? No lo sé. Y pasamos. Bueno, después este es un temón, el de los alimentos genuinos versus los similares, ¿no? Que a veces estuvo en redes el queso que es rallado, el rallado, eso es un tema. Este es un queso que nada, no es de acá, pero no quise poner ejemplos de acá, pero para ponerlo genérico y un tema de educación, no. Pero bueno, ese es un queso rallado, ese es un queso, digamos, pero hay algunos que no son queso. Entonces también es un tema para la industria, cómo se diferencia, porque no es lo mismo para el que produce queso, no solo del consumidor, que es muy valioso, sino el productor. Tengo un tambo, digo, produzco queso rallado, y el otro me pone y produce queso rallado. No es lo mismo. Bueno, después lo de los sucedáneos, ¿no? También es un gran tema que está, contenido de proteínas, cómo interpretamos eso. Y bueno, y la discusión del semáforo, que creo que es lo que se viene. Yo no tengo una postura sobre esto, aclaro. Acá todos lo conocemos, ¿no? Que está en Ecuador, en Chile, pero no sé. Yo no sé si a veces esto, de vuelta, qué información es relevante, cuál no. Yo lo planteo. Bueno, y dejemos la presentación porque quiero... Sí, me parece que justo te estábamos por hacer una pregunta referente Por eso, al tema. Pero volviendo, retomando un poquito tal vez y en función de lo que se fue conversando, le voy a preguntar a Laura especialmente en este momento, ¿y qué consideras desde la experiencia de los que estuvimos recién conversando sobre la primera pregunta sobre el etiquetado, que deberíamos tener los consumidores al momento de realizar la compra para la toma de decisión? O sea, ¿qué tendría que tener el consumidor? O sea, acá conversamos recién que, bueno, hay problemáticas en cuanto a la información que puede ser excesiva y eso, pero ¿qué sentís vos que desde tu experiencia, desde tu expertise y de lo que conversamos es referente al tema? Creo que tendría que haber una especie de resumen, ¿sí? Que siempre hablamos del frente del envase, pero a veces también puede ser malinterpretado porque el resumen justamente se pueden obviar un montón de cosas y que termine siendo... que no afecte en la toma de decisión o que afecte negativamente en la toma de decisión. La verdad es que tampoco no tengo ningún esquema puntual definido, pero sé que, por ejemplo, el sistema de los sellos negros es muy alarmante y yo que particularmente soy del área de la nutrición de que todo se puede comer en su medida justa, siento que como un niño recibir esa información me parece un poco dura, pero tampoco recibir esto, ¿no? Porque esto un niño no lo podría leer. Acá tenemos las dos partes, como les decía recién, de una etiqueta que es la tabla nutricional y la lista de ingredientes. Entonces, creo que ni mirar solo una cosa ni mirar solo otra, porque están quienes solo se basan en los ingredientes y te dicen, este alimento no se puede consumir porque tiene JMAF, no saben ni lo que es, pero no importa. Te preguntan, ¿esto es verdad que tiene JMAF? Jarabe de maíz de alta fructosa, que es un azúcar, pero están quienes enseñan que si tiene JMAF no lo podés consumir. Y tengo todo el tiempo consultas, porque sobre todo por las redes sociales, y entonces se puede consumir esto, y alertan a la gente con demasiada información que no tiene mucho sentido. En vez de explicarle, en vez de enseñar, entonces también el cerebro es como muy simplista, ¿no? Entonces la gente quiere saber si se puede o no se puede, o si está bien o está mal, o si es bueno o es malo. Y justamente en los alimentos no es tan así, porque la porción es súper importante. Entonces yo siempre digo, hay que mirar un poco y un poco de la etiqueta, de la tabla, que en la tabla, bueno, no voy a explicar lo que tiene, pero yo me baso un montón en el porcentaje del valor diario y cuando en las consultas a los pacientes les tengo que explicar esto, digo, nadie nos explica el porcentaje del valor diario y me parece súper importante porque ahí yo veo 18 miligramos de sodio y yo qué sé si es mucho o poco, o sea, yo sé que es poco, pero el consumidor no sabe. Entonces, ahí es donde yo le digo, mirá el porcentaje del valor diario, porque ves que 18 miligramos te está diciendo que es el 1% del sodio que podés consumir por día, con lo cual puedo decir, es poco sodio, ¿sí? Si ahí me dijera 40%, digo, estoy consumiendo con este alimento el 40% del sodio del día y es un montón. Entonces,
Creo que esto hace el porcentaje del valor diario en la tabla, hace un buen resumen. Después también siempre les insisto con lo de la porción, de ver cuánta cantidad, esto de que haya una porción casera, y me parece súper importante. ¿Por qué? Porque yo voy a mirar las calorías por porción y voy a ver cuánto puedo comer o cuánto me aconsejan comer. Digo, 100 calorías, 3 galletitas, y sé que con 3 galletitas tengo 100 calorías. Como decían recién, si a mí me dice cada 100 gramos me va a decir 500 calorías, y la gente no sabe, pero 500 calorías suena un montón, pero no sé cuánto voy a estar comiendo. Entonces la porción me parece súper importante. O sea que como resumen de la tabla miraría la porción, miraría el porcentaje del valor diario. Hacer como un paneo general del valor diario está buenísimo, porque haces paneo general, 8, ¿qué es lo que más tiene? Mirás así, 8, ¿qué es? Carbohidratos. Y claro, son galletitas, obviamente va a tener carbohidratos. Después sigo y miro valor energético. Hasta incluso sacaría el valor energético y miraría solo los nutrientes. Digo, tiene carbohidratos, tiene proteínas, tiene una buena cantidad de fibra, 4% comparado con el resto, y un poquito de sodio. Laura, Sergio te quiere... Yo tengo una preguntita. Laura. Intuitivamente, no sé, pero me imagino que no es lo mismo un tipo de proteína que otro tipo de proteína o carbohidrato que otro. También No, es eso. tal ¿Eso cual. cómo lo sabemos? En la proteína es más fácil porque o es animal o es vegetal. Las animales son completas y la de las legumbres son completas. Pero en el caso de los carbohidratos está bueno lo que decís, porque yo mirando solamente la tabla, sin mirar la lista de ingredientes, puedo saber si esos carbohidratos son mejores o peores, si tengo dos tablas, y eso es con la fibra. Porque si yo tengo una buena relación entre carbohidrato y fibra, imagínate, estas galletitas tienen 8 de carbohidratos con 8% de carbohidratos con 4% de fibra. Y miro otra que tiene 8% de carbohidratos con 1% de fibra, y yo sé que, ¿qué hace la fibra? La fibra hace que ese carbohidrato se digiera más lento, entonces me rinde mucho más la energía, no me hace pico de glucemia. Entonces yo ahí puedo decidir, sin mirar los ingredientes, sin ver si tiene fibra o qué aporte de fibra, que ese carbohidrato es mejor. Y obviamente será porque tiene salvado, agregado, avena o semillas. Con las grasas lo mismo, también hay mucha confusión, porque por ahí dice 0% grasas trans. Y no significa que es 0% grasas. Entonces la gente lee 0% grasas trans, que como bien decían, casi no hay alimentos que tengan grasas trans, y que piensan, esto no engorda porque no tiene grasas. Entonces ahí tenemos que enseñar que son las grasas totales, y dentro de las grasas totales están las saturadas, las monoinsaturadas, las poliinsaturadas. Yo siempre les digo que las largas son las buenas, poliinsaturadas, monoinsaturadas. Después saturadas y trans son las que nos hacen mal a la salud cardiovascular. Así que de nuevo, haría un paneo general con el porcentaje del valor diario, miraría la porción, y si me estoy cuidando y quiero bajar de peso, también miraría las calorías, porque obviamente que no es lo más importante, pero también es importante si estoy queriendo hacer una reducción calórica. Y después, en cuanto a los ingredientes, miraría los primeros 4 o 5, porque con esto de que si tiene azúcar o si no tiene azúcar, si tiene azúcar en el último lugar, significa que el porcentaje de azúcar va a ser muy poco, y no porque tenga jarabe de maíz de alta fructosa no lo voy a poder consumir, o porque tenga azúcar o porque tenga sal. Yo miro las galletitas y harina de trigo, ahí obviamente está la ley siempre explicada, que a veces nos mareamos un poco. Segundo, jarabe de maíz de alta fructosa, estas lo tienen, o sea, estas estarían recontra prohibidas. Tienen bastante porque están en segundo lugar, ¿sí? O sea, es azúcar, claro. Tiene harina, azúcar, tiene jarabe de maíz de alta fructosa y tiene azúcar también, óleo, margarina, sal. O sea, agarré la primera etiqueta que encontré y fíjense que hay bastante, y tiene un montón de conservantes. El ejemplo justo traje. Tal cual. La agregué recién a último momento y fíjate. Pero bueno, ni quedarnos con una cosa ni quedarnos con otras, pero hacer un paneo general, porque si no, si en cada cosa que voy a comprar en el supermercado me detengo a mirar con detalle ambas cosas, estoy 2 horas. Pero puedo hacer una mirada general si tengo unos buenos anteojos de ambas cosas. ¿Sigo? Sí, sí. Dale. Bueno, esta es otra típica confusión, lo de light o dietético, ¿sí? Para ser simple, lo dietético es todo lo que está modificado, puede ser adicionado, como puede ser reducido. Por ejemplo, un alimento que está fortificado es un alimento dietético, un alimento libre de gluten, apto para celíacos, es un alimento dietético. Lo que pasa es que se confunde con el término diet, por eso
siempre quiero hacer la aclaración que no significa que dietético no significa que sea para bajar de peso, que sea sin azúcar o que sea bajo en calorías. Light sí es un alimento que está reducido, tampoco significa que light es cero, ¿ok? Por definición es reducido en un mínimo de un 25% respecto al producto original. Yo tengo el queso regular y el queso light va a ser menos que ese queso regular. Pero imaginemos un queso cremoso. Existe el queso tipo doble crema light. No significa que sea 0% ni que sea recontra bajo en grasas, sino que de la versión original, el light está reducido en un 25% en grasas. Una acotación, que también es un lío comparar. Porque vos vas a la góndola y tenés 40 marcas, o por suerte hay 40 marcas, a veces hay 5, 2, 3, pero agarra el envase, te caen todos ya cuando quisiste comparar. No, de los quesos pasa eso. El que compara, el que sabe un poco, le da un poco de bolilla. Sí, tal cual. A mí a veces me pasa que estoy en el supermercado y estoy horas porque empiezo y hay un producto nuevo y estoy y busco y la versión y busco ver si está mal, porque también pasa eso. A veces hay etiquetas, yo en las dietéticas me vuelvo loca, porque la dietética está tipo, bajan la etiqueta de internet a veces en productos que ni siquiera les da la cuenta de las calorías totales con los gramos de carbohidratos, proteínas y grasas, pero bueno, en fin. Entonces, dietético es modificado y light es reducido, que puede ser en calorías, pero puede ser light en sodio, por ejemplo, unas galletitas sin sal y puede decir light. Entonces hay que mirar y tiene que aclarar, ¿light en qué? Después, una típica comparación que también quería como mostrar desde la parte nutricional un poco del desenmascarar alimentos o del comparar. Fíjense esto, una mermelada de frutilla común orgánica, podría decirles, o una mermelada tipo casera, era la etiqueta, y esta era una mermelada de frutilla light. Les confieso que era la que tenía en mi heladera, que ya la voy a dejar de comprar, porque la nutricionista comemos mermelada light, y cuando dije, ay, voy a hacer las mermeladas, porque yo sé que la mermelada se hace con el azúcar, la fruta y pectina, que es propio de... Hay frutas que ya directamente lo tienen, no hay que agregársela siquiera. Y fíjense todos los ingredientes que tenía la mermelada light. Claro, porque para lograr la consistencia del azúcar, no solamente dar sabor dulce en una mermelada, cumple una función. Entonces tiene frutilla, sorbitol, agar, ácido cítrico, sucralosa, stevia, sorbato de potasio, benzoato de sodio. Y fíjense la diferencia, que tampoco me pareció. En 20 gramos, por eso siempre también me parece re importante ver la porción, tengo 39 calorías en la mermelada común, que tiene 3 ingredientes, y tengo 28 calorías en la mermelada light. Digo, 10 calorías, ¿me van a hacer la diferencia? No, ahora si yo comparo cada 100 gramos voy a decir, wow, cuánta diferencia, y no como 100 gramos de mermelada. Y la idea también con esto es, respetando un poco las porciones, veo que puedo consumir la mermelada común sin mucha historia, hago una pintadita y listo. Porque también está el que se come la mermelada light creyendo que como es light no engorda, ¿sí? Y le hacen una montañita de mermelada. Ni hablar el dulce de leche light, no hay prácticamente diferencias y la gente se lo come a cucharadas porque es light. Es psicológico. Agrego una complejidad. También las mermeladas, se puede ver la proporción. A veces en algunas que son artesanales le ponen tanto porcentaje de fruta, que ya es un paso más allá. O sea, yo creo que estamos todos a favor de que haya mucha información, el tema es saber leerla. Pero yo creo que coincido con vos, me quedo con la común y total, ¿cuánto comés? O sea, y es algo más como natural quizás. Y además que tiene mucho más sabor, me ha pasado de que, porque de verdad, o sea, tara de la nutricionista, la leche descremada y la mermelada light, no sé por qué, que lo voy a dejar de hacer, pero de que me hayan regalado una mermelada así tipo casera y digo, wow, qué rica, es como que la mermelada light dejó de... Claro, conocí el sabor. Y le pones menos, porque es mucho más dulce, es mucho más fuerte, mucho más... tiene mucho más sabor. Bueno, el resto no hay, porque la mermelada obviamente, como es fruta y azúcar, no hay diferencias en proteínas, en grasas, en sodio sí tiene más, por el sorbato, ¿qué tenía? Alguno de esos, el benzoato de sodio, ahí está, y entonces obviamente que le aporta sodio. Entonces esto es un claro ejemplo de que ni miro todo una cosa ni miro todo la otra. Digo, hago un paneo general y veo que una tiene 3 ingredientes, la otra tiene 8 y son 10 calorías de diferencia y puedo tomar una decisión.
Está bien, la mermelada es fácil porque tiene pocos ingredientes. Pero miren esta comparación me encanta hacerla porque otra típica cosa que cuando salieron los alfajores de arroz, es como que salió el alfajor light, el alfajor que no engorda, es una cosa súper liviana, una estructura ideada. Y fíjense que un alfajor de chocolate normal, clásico, pero la versión mini, ¿sí? No digo medio alfajor porque también me parece ridículo que la porción de medio alfajor no existe, pero eso sería como medio alfajor que pesa 25 gramos. En ingredientes los puse, pero, o sea, estaría hablando de 2 productos prácticamente iguales, son lista de ingredientes largo. Pero fíjense, 25 gramos, una unidad, 90 calorías. El alfajor de arroz, 120 calorías. Este es el doble relleno, decía algo así. Carbohidratos 14, carbohidratos 15, prácticamente lo mismo. Proteínas 1,6, 1,4. Grasas 3, grasas 6. Fibra 0, fibra 1. Tampoco hay mucha diferencia. Sodio, casi lo mismo. Pero fíjense que estoy hablando de que un producto que tiene como más publicidad de light y que tal vez uno o se come más, porque me ha pasado 1000 veces de escuchar pacientes que se comían 3 alfajores de arroz queriéndose comer un alfajor, y un alfajor normal tampoco es que es tanto, en vez de 90 tiene 180, 200 calorías, que para una merienda está perfecto, y capaz se comían 3 alfajores de arroz queriéndose comer el alfajor normal y privándose del alfajor normal, y ahí también juega toda una cuestión en la cabeza donde vos estás comiendo algo, pero en realidad vos estás queriendo algo, pero le das a tu cerebro otra cosa. Y yo digo que el código de barras es como que tira error. Y eso después, todas esas veces que vos quisiste comer algo y comiste otra cosa, todas esas veces que tu cerebro registró ese código de barras erróneo, después te lo va a cobrar. Y el día que agarres la caja de alfajores, no te quiero contar. La vamos a agarrar todos juntos. Olvídate, no vas a agarrar el chiquito, vas a agarrar el triple y no vas a poder parar. Y capaz que esa restricción después te terminó generando mucho más deseo por un alimento que antes no te generaba nada, y tal vez en una dieta o leíste en algún lado que esto no se puede comer y te privas de comerlo, después termina siendo peor. Bárbaro, muchas gracias, Laura. Y me parece que esto nos dispara una pregunta que le queríamos hacer a Sergio, o sea, el tema de los alfajores, los light, me parece que disparó la pregunta que tiene que ver con esto, en el momento de compra, con qué engaños, qué confusiones se nos presentan a los consumidores. A ver si nos podés silvanar un poquito. Vos ya diste un adelanto en un momento, me parece que la exposición de Laura va mucho también en ese camino, en las confusiones, pero te queríamos invitar a eso. La verdad que hay algunas cosas puntuales que pasan, digamos, errores en un lote o en un producto, pero en general se solucionan porque si la empresa tiene buena voluntad, digamos, algún producto que justo no salió bien, entonces dejando de lado esos casos que la verdad que son menores. Después, a nivel general y de normativa, creo que la tendencia que a veces he visto y que me han preguntado en los últimos tiempos tiene que ver con los productos genuinos versus los productos que tal vez se parezcan o se asemejen a los productos más genuinos, y hay una diferencia de calidad y de composición, de proteínas, de los ingredientes. Yo creo que eso es el punto principal. Y después, bueno, está el tema de, esto no es algo nuevo, ¿no? El tema de lo light como marketing y demás, eso es algo que es importante para que pensemos. En ese sentido creo que eso va por ahí, digamos, los puntos principales son esos. Obviamente que está perfecto si una empresa quiere producir un producto distinto y demás, mientras haya información y diga, bueno, yo vendo esto, que la idea es que uno pueda comparar y decidir, ¿no? Básicamente, esto es, digamos, hay libertad, simplemente algo básico es decir, bueno, yo vendo esto y no esto otro. Y hay algo que también a veces en las clases se da, cuando hay los temas legales, como que la vara está muchas veces en lo que es la industria, a veces está mucho más alta, lógicamente, por un tema de relación con el comprador. Cuando una empresa vende algo que no es lo que dice ser, por la foto, por lo que sea, después, al final, es incluso contraproducente para la misma empresa, porque como que se desprestigia. Con lo cual ahí la legislación viene a ser un tope mínimo, o un mínimo ético y legal, obviamente, pero hay como una recompensa implícita también a hacer las cosas bien. Eso también lo quería decir, ¿no? Como, y hoy en día, más que nada, es la tendencia en el mundo.
los consumidores quieren productos como más artesanales, más locales, a preferir a más lo grande. Después por ahí el grande produce algo más local. ¿Me explico? Eso no quita que haya, pero es la tendencia mundial. Entonces también creo que esa es la tendencia, si me preguntás, digamos, hacia lo local, hacia lo artesanal, hacia lo genuino y honesto, de alguna manera. Bárbaro, gracias. ¿Y cuánta información se nos presenta, no? O sea, dentro de Ese es un debate lo que es el rotulado y en base... enorme. Igual yo creo que mi opinión es que tiene que estar casi todo, y después tal vez expuesto en diferentes niveles. El tema es que no entra en la etiqueta, pero bueno. Está bien, ¿no? En un bomboncito No ponerle sé. todo. Gigante la Bueno, información. de hecho hay muchas golosinas chiquitas que no están en el pack porque está en la caja. Entonces se nos hace muy difícil. Yo que recomiendo siempre comer las golosinas más chiquititas. Y te dice, ¿cuánto tiene? No, tenés que ver la caja o buscarlo en internet, que muchas veces por ahí no está o está confusa la información. Bárbaro. Hacerse de la información ahí es difícil. Y me parece que un poquito también todo esto que venimos conversando, el tema de la información, del acceso a la información, de la claridad de la información, me parece que es importante preguntarle a Claudia, desde la expertise, ¿no? Por supuesto, y desde la de acción del consumidor, si creen que al hacer la compra la información es clara, es suficiente, y por otro lado, consultarles cómo es en general la toma de decisión por parte del consumidor en el momento de la compra. Ahí, sí. A ver, en principio, como les decía antes, nosotros creemos que las etiquetas son una herramienta imprescindible para poder elegir, pero ya hemos hablado bastante sobre esto, de que la información no suele ser clara, no suele ser suficiente, y en muchos casos engañosa. Aquí recién con el tema de publicidad quedó clarísimo ese punto, no voy a ampliar, no voy a perder tiempo con eso, pero sí quiero decir que muchas veces la publicidad nos incita a consumir algunos productos que no tienen lo que dicen tener. Y esto nos pasa a nosotros en los proyectos. Hemos incorporado desde hace ya 3 años un taller sobre etiquetado. Y comenzamos con un taller pensando que iba a ser de poco interés, que de pronto no iba a tener mucha... Y la verdad es que de un taller pasamos a 2 y estamos pensando en llevarlo a 3. Y una de las cosas que nos pasa, aquí recién oía que Laura decía, y me parece que es lo que le pasa a todo el mundo, esto de cuánto tiempo tenemos para leer una etiqueta o cuánto tiempo demoro yo en un supermercado. Y si a eso le sumo el tema de la publicidad, bueno, ahí es un combo un poco letal. Entonces, tenemos 2 tips muy, muy simples que les damos a las personas que participan en los talleres, que es, primero, en tu casa, tranquila, con toda la tranquilidad del mundo, toma los productos que consumís habitualmente y ahí, por favor, lee la etiqueta. Una vez que sepas en tu casa, no vas a perder tiempo, porque lo podés hacer, no sé, tomar la leche que consumís, algunos productos básicos. Entonces ya cuando vas al supermercado, ya sabes que eso lo comprás seguro porque es lo que comes habitualmente y ya estás segura de lo que dice la etiqueta. Y solamente vas a tener que perder tiempo si decidís comprar un nuevo producto o si te tentás con algo en el supermercado, porque a veces uno no compra lo que necesita, sino lo que la góndola me ofrece, ¿no? Entonces ahí, ya con esos 2 tips tan simples, es como que baja un poco la ansiedad de que esto no lo voy a poder hacer, con cuánto tiempo puedo. Yo voy a hacer las compras volando, salgo de trabajar y no tengo tiempo. Bajamos como la ansiedad en ese sentido y después trabajamos un tema que es importantísimo sobre la publicidad, porque les hacemos llevar al primer taller 1 o 2 productos o los que quieran que consumen habitualmente. Entonces llegan con esos productos y la mayoría comenzó a consumirlos porque vio una publicidad atractiva. La verdad es esa, todas como que confiesan que y vi la publicidad, lo compré, me resultó rico, en fin, a mis hijos les gusta, pero cuando se van del taller se dan cuenta que el postrecito de vainilla no tenía vainilla, que la bebida de hierbas naturales no tenía hierbas naturales. Entonces ahí el tema de la etiqueta va íntimamente atado al tema de la publicidad, porque ¿cómo? Si yo vi la publicidad y el postrecito era de vainilla,
pero acá leo la etiqueta y entonces como que empiezan como, ¿qué estoy comiendo? ¿O qué le estoy dando a mis hijos? Entonces, en ese sentido, me parece que los talleres nos demuestran una vez más que es necesario educar, que no hay otra salida. Así que podemos tener una etiqueta mejor o una etiqueta más clara, una etiqueta que cumpla con la ley. No voy a referirme, vos lo hiciste muy bien cuando te referiste al artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor, que exige que la etiqueta tenga información clara, que sea cierta. Pero ese artículo dice algo que a mí me parece más importante aún, que dice que debe ser comprensible. Y ese dato del artículo 4 de la ley 24.240 es prácticamente el que muchas veces no se cumple. Es decir, ¿por qué? Porque como veíamos recién las etiquetas que mostrabas, información tenemos, sí, es una herramienta increíble, sí, pero si no la sabemos leer o tenemos demasiada información que no sabemos qué quiere decir y no nos han educado para eso, no nos sirve absolutamente de nada. Por eso un poco la conclusión es que el consumidor no sabe leer una etiqueta en general. O sabemos leer parte de la etiqueta y otra parte nos quedamos ahí sin saber muy bien de qué se trata. ¿Cómo decide el consumidor? Es una de las cosas que me preguntabas. Esto va variando con el tiempo. En este momento nosotros la evidencia empírica nos dice que el consumidor está eligiendo básicamente por el precio. Y aquí tenemos un problema que es el consumidor tiene mucha información, pero no tiene la información que nosotros creemos fundamental para tomar una buena elección al momento de comprar o en el proceso de compra, que es el tener un test comparativo de calidad del producto que me diga cuál es la relación calidad-precio para yo poder comprar ese producto. Nosotros lo hicimos desde 1980 hasta el 2010 y lo dejamos de hacer por una cuestión de financiamiento, o sea, no tenemos los recursos para hacerlo. El INTI lo hizo durante un tiempo, pero hoy en Argentina no tenemos test comparativos de productos. Entonces, si yo no tengo un test donde puedo ver la calidad de un producto en relación a su precio y a las condiciones y características de ese producto, ¿qué hago? Y si no tengo mucho dinero y tengo que consumir, voy a lo básico, voy al supermercado y solamente me fijo en el precio. Y vaya a saber Dios qué consumo. Pero eso es un poco lo que está pasando hoy. Decido por el precio. Si tenemos un consumidor con un poquito de acceso a los alimentos un poquito más elevados, socioculturalmente se fija un poco más en la etiqueta o en algo más, puede ser que ese consumidor se deje llevar mucho más por la publicidad o el packaging o las bajas calorías, o compra y llega a la góndola y toma todos los paquetes verdes, porque se supone que son bajas calorías, light, en fin. Y nos pasa que cuando llegan al taller vemos que la mayoría trajo packaging verde y una que no tenía trajo uno azul, y cuando comparamos quizás el azul tiene mucho más nutrientes, o sea, es mucho más saludable que el de packaging verde. Entonces, eso también influye a la hora de decidir. Si tenemos un consumidor con un acceso a los alimentos que no está pensando en comprar lo básico, que puede comprar absolutamente de todo, ese consumidor a veces suele ser más irracional. La publicidad lo compró, le hizo así un moñito y lo mandó al supermercado a comprar lo más caro y lo menos saludable. Es así. Y por último, tenemos lo que nosotros llamamos, que por suerte está en esta etapa de los millennials y demás, y nosotros tratamos de educar para lograr eso que pretendemos, que es un consumidor sostenible. ¿Qué quiere decir ser un consumidor sostenible? Es el consumidor que se va a fijar en la relación del precio, de la relación precio-calidad, que se va a fijar en las condiciones, en las características, va a mirar los ingredientes. Aunque no entienda mucho, puede ser que diga, bueno, voy a consumir menos azúcar y menos sodio. Eso en Argentina, la verdad es que tenemos que decirlo, que entre los jóvenes se da y muchísimo.
Los jóvenes han decidido consumir menos sodio y menos azúcar y consumen muchas más frutas y verduras que lo que consumen los adultos. Y esto, digo, siempre tómenlo como una evidencia empírica, que es lo que nosotros vemos en los talleres que damos, ¿no? Y por último, es lo que nosotros llamamos consumidor extremo, que es una categoría que se está hablando mucho en Europa, sobre todo en países más desarrollados que el nuestro, que está dado por, yo ahí puse 2 categorías nada más, que son las que más se dan aquí en Argentina, que son los vegetarianos o los veganos, que realmente esos extremos, pero en el buen sentido, no en el sentido despectivo, sino que realmente antes de consumir un alimento se van a fijar en todo, absolutamente. Entonces yo no sé si no se van para el otro lado o no, eso habrá que verlo. Ahí termina comiendo una serie, un grupo muy acotado de alimentos, obviamente, pero bueno, ya su alimentación es así. Es posible, pero en Europa hoy está de moda decir soy un consumidor extremo. La verdad es que me quedo con el sostenible, que es el que venimos buscando hace aproximadamente 10 años y no logramos. Pero bueno, vamos en camino y con algo más de educación esperemos que lo logramos. Lo que mostrabas vos que en Estados Unidos ya es cada vez más sin, ¿viste? Sin gluten, sin el BPA, orgánico, alergenos. Y no sabemos si sirve o no, o en cuanto a, no sé, a lo orgánico o no orgánico, no hay evidencia científica de que consumir orgánico sea más beneficioso para la salud, pero no importa, dice sin, voy por este. Exacto, y no hay evidencia científica, pero sí podemos decir aquí en elección que quizás, a veces es terrible, ¿no? Pero quizás una persona que padece una enfermedad, un diabético o que es alérgico a un determinado ingrediente es el más consciente y el que mejor sabe leer la etiqueta, ¿no? Entonces lo que tenemos que tender es a educar para no leer la etiqueta cuando estamos enfermos, porque de eso se trata, el impacto en la salud de lo que consumimos se va a dar. Esto es más o menos, les quería mostrar lo que nosotros tratamos de hacer en nuestros proyectos. Fundamentalmente lo que tratamos de hacer es cambiar hábitos alimentarios para que los consumidores lleguen a tener mejor salud. Entonces, en ese cambio de hábitos alimentarios, tratamos de que se incorporen hábitos más saludables, más sostenibles, que incorporen otros ingredientes. En la mayoría de los proyectos, las personas cocinan en los talleres, entonces traen una receta propia y nosotros tratamos de cambiarle los ingredientes que utilizan habitualmente por ingredientes más saludables. Entonces ahí aparecen estos espacios de reflexión donde se reflexionan sobre hábitos de consumo. Ay, perdón, pero vengo saliendo de una gripe. Reflexionamos sobre valores para consumir en forma responsable, cómo hacer un proceso de compra responsable, cómo lograr tener un presupuesto familiar equilibrado, que muchas veces no comprar un alimento caro implique salirnos del presupuesto que tenemos, porque muchas veces no es el que tiene la mayor cantidad de nutrientes o el alimento más saludable que podemos comprar para nuestros hijos. Y así, bueno, promovemos el consumo de productos y servicios seguros y también acá incentivamos a que tengan un espíritu crítico sobre aquellos productos que consumen y que dañan al medio ambiente, ¿no? Que eso también para nosotros es muy importante. El packaging y... bueno, acá en ese tema principalmente aparece algo que parece increíble, pero la mayoría de los que participan no saben que el agua es el primer alimento, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí surge todo un espacio de reflexión acerca de cómo consumimos el agua, cómo derrochamos el agua, cómo podemos utilizar el agua y cómo podemos tomar agua para evitar ese jugo que la publicidad me dijo que tenía naranja y solamente tenía color naranja y no tenía nada de naranja, o la limonada que tenía solamente un 10% de limón, que por lo general está aceptado que tenga solamente un 10% de limón.
pero la gente no lo sabe, compra la limonada pensando que es absolutamente natural. Bueno, esto hace que nosotros tratemos de generar un impacto social positivo que mejore la calidad de vida de las personas y hemos sumado también algo que nos parece fundamental, talleres de movimiento, porque creemos que todo esto sin ejercicio físico tampoco es muy saludable. Y después aquí les voy a poner rápidamente, es como un corte de, no tienen volumen. ¿Cómo hago con el volumen? A ver, mientras les cuento, hice un corte de un montón de videos que tenemos muy largos de los proyectos, pero hice cortes un poquito desprolijos, perdonen, pero sobre mujeres que hablan sobre la etiqueta, para que vean que todo lo que les estoy diciendo surge de la experiencia y de nuestros proyectos. A ver si le podemos poner, ¿hay alguna forma? Estamos con un problemita de audio. Bueno, ojalá. No, claro, hacemos... Lo doblamos nosotros, sí. Lo podemos invitar, está en la página de ustedes, cualquier cosa, el video. Sí, les puedo decir que si no nos podemos ver. A mí me costó más aprender a leer las etiquetas de los productos, que me cuesta un poco entender qué significa esto y lo otro. Se enseñó a leer lo que nosotros nunca habíamos leído, por ejemplo, la tabla de valores en los productos. La etiqueta de la alimentación le tomo más ahora como más conciencia, porque antes era como que no le daba mucha importancia y como que me sirvió un poco para darme cuenta de eso, lo de la miel, que era jarabe, y me pasó con mi hijo que hace poco le tuve que comprar para la tos miel, me trajo jarabe. Y yo le dije a él que lea bien la etiqueta porque no era miel, en realidad era jarabe. Y se puso a leer la etiqueta y me dijo, tenés razón, no tiene nada de miel. Y era como todo azúcar. Y fue él y buscó uno que decía miel pura, qué sé yo. Y lo más interesante fue leer las etiquetas. Me llamó mucho la atención el tema de la fructosa, del azúcar, de todo el azúcar que incorporamos a nuestro cuerpo y no nos damos cuenta. Y a leer eso, a fijar qué es lo que consumimos. Y a enseñarle a mis hijos también. Yo sabía que las etiquetas eran importantes, pero a veces están en medias, lees cosas que no tienes ni idea de qué se tratan. Leo las etiquetas de los productos para ver cuánta cantidad tiene azúcar. A mí me costó más aprender a leer las etiquetas de los productos. Bueno, es un corte un poco desprolijo, pero les quería mostrar lo que les pasa, es decir, cuál es el impacto y por qué las que participan en nuestros talleres terminan leyendo la etiqueta y terminan consumiendo un poquito más saludable de lo que consumían antes de que lleguemos desde Adelco con este tipo de talleres. Esto es lo que nos permiten a grandes rasgos estos proyectos, nos permiten aseverar que la educación alimentaria es el tema prioritario para cualquier política pública en relación a este tema, que educar e informar con evidencia científica es lo que hace falta, que los actores principales son la sociedad civil, la industria y los hacedores de políticas públicas y que tenemos que trabajar todos y no de forma integral, que tenemos que educar para evitar las ingestas excesivas de calorías, de sodios, de grasas, etcétera, todo lo que muy bien Laura describió, que tenemos que brindar información sobre la composición de los alimentos, porque muchas personas no lo saben. Y, bueno, los ultraprocesados y las bebidas azucaradas son para nosotros todo un tema en estos talleres, y para combatir la obesidad con el número elevadísimo que tenemos en Argentina y las enfermedades crónicas no transmisibles, creemos que el sistema de rotulado frontal es importante también, pero un poco pensando que
sea un estímulo para la industria a hacer una etiqueta mejor y, como les decía antes, una etiqueta más inclusiva, que sea para todos, que es lo que ahora no ocurre. Y tengo unas conclusiones, pero no sé, vos me dirás si después hacemos conclusiones o no. Vamos, igual justo ahora vamos a ir justo haciendo el cierre por una cuestión de tiempo, agradeciendo a todos que todavía están acá participando, la participación de Sergio, Laura y Claudia, y invitarlos también un poquito a esta conclusión final. Y desde nosotros como agencia reguladora me parece que es importante todo lo que nos llevamos como pensamiento, como desafío, ¿no? Como para trabajar fuerte desde INAL, desde ANMAT, desde toda la administración, de todos los ámbitos. Invitarlos un poquito entonces a la reflexión final, si quieren compartirla, si tienen, pero me parece que es importante todo esto que se vino conversando, ¿no? En cuanto a la información, claridad de la información, en cuanto al acceso a la información, a la educación misma, ¿no? Que esto se estuvo conversando, la importancia de un consumidor empoderado, ¿no? Bien informado y que sepa qué es lo que está mirando, qué es lo que está viendo, ¿no? Más allá de lo que uno le brinde, el otro lo tiene que tratar de resolver, ¿no? Y eso es importante. Ahora, de mi lado, cortito, agradecer. Sinceramente, esta iniciativa del Congreso que hace ANMAT es fundamental. Gracias a la gente, Evangelina, Rodrigo, a los compañeros acá en el panel, y a ustedes por estar. Y la verdad que, como cierre, creo que es pensar cómo somos creativos en la comunicación. Es un paso para comunicar bien, para que sea accesible, para que sepamos distinguir los diferentes alimentos según las diferentes realidades que tiene cada persona, porque no es lo mismo, cada lugar del país es muy diversa, Argentina es muy diversa. Realmente aquellos que nos escuchan desde otros lados también lo saben, cada uno tiene su realidad propia y pensar que es cuestión de inteligencia, ¿no? A ver cómo diseñamos un sistema mejor de información para que las cosas funcionen mejor, en definitiva para todos. Yo creo que es por ahí. En eso creo que tiene que haber consenso, por lo menos hay muchos consensos que se pueden lograr y es trabajar. Así que ojalá que esté esa posibilidad. Gracias. Gracias. Bueno, también agradecerle a todos, ya estamos en el final del día, a ustedes por darle un poco esta mirada desde lo nutricional y creo que respecto al etiquetado y haciendo un poco la conclusión, trataría de no irme a los extremos, así como nutricionista siempre promulgo la enseñanza de hábitos saludables sin caer en dietas extremas, sin hacer conductas extremas que terminan afectando mal a nuestra salud, porque la salud mental es parte de nuestra salud y eso nos hace mal. Creo que también que es necesario un etiquetado frontal, pero me encantaría que no nos vayamos a los extremos en el etiquetado, ni que termine siendo todo un demonio, que haya alimentos malos y alimentos buenos, que los consumidores podamos tener un término medio y poder tener un pensamiento crítico y una mirada crítica de un alimento y poder decir, esto es bueno por esto y es malo por aquello, y en conclusión, bueno, lo llevo porque me resulta para esto, que no es todo tan lineal y que tratemos de hacer conductas que sean sostenibles a largo plazo. Como lo digo siempre con la alimentación, que los hábitos duran para siempre, creo que en esto también lo es y que busquemos un método de etiquetado frontal que pueda ser útil y que sea sostenible en el tiempo y que sea más fácil. Muchas gracias. Gracias. Claudia. Tenía aquí algunas conclusiones, pero yo me voy a detener en una sola, que es la que venimos pidiendo hace aproximadamente 15 años. Nosotros necesitamos que alguien nos escuche alguna vez y se haga una campaña pública, privada, sobre esto, sobre el tema de alimentación. Creemos que es una campaña que se tiene que llevar adelante desde el Estado, con la industria y con la sociedad civil. ¿Y por qué decimos con el Estado? Porque el Estado tiene las herramientas para llevarla adelante, porque tiene los medios públicos masivos de comunicación para hacerlo.
Si nosotros podemos llegar con los proyectos que tenemos a una determinada cantidad de gente, pero no llegamos a todo el país. Y la verdad es que dependemos del financiamiento externo. Les digo porque nosotros, por ser organizaciones de consumidores, no podemos recibir dinero de empresas ni de partidos políticos, solamente del Estado. Y el Estado se acuerda poco de las organizaciones de consumidores. Entonces, con financiamiento externo, todos estos proyectos que les cuento, los hemos estado haciendo con financiamiento holandés, no argentino. Entonces, una campaña para nosotros es imposible, para el Estado sería facilísimo, porque tiene desde el canal público de televisión hasta Radio Nacional y todas las radios en el resto del país. Entonces, si queremos educar sobre esto, el Estado tiene las herramientas, la industria podría aportar lo suyo y la sociedad civil, pero no tengo ninguna duda que si nos llaman a nosotros tres podríamos aportar y mucho en esa campaña. Entonces me parece que de todas las conclusiones, más allá del etiquetado frontal inclusivo, que creo que somos la única organización que está peleando por eso y todo el mundo, si el sello, si el color, si el negro o no, me parece que esa sería como conclusión para cerrar. Ojalá alguien nos escuche alguna vez y esa campaña se pueda dar en todo el país. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos nuevamente. Y una última reflexión final sobre esto que mencionaste, pero bueno, este es un granito de arena que se está aportando a toda la difusión de lo que tiene que ver con etiquetado de alimentos y un gran trabajo para la agencia, ¿no? Para el desafío de pensar todo el tema de etiquetado. Y también en un momento se tocó el tema a nivel cultural, ¿no? De la gente y que tiene que ver con educación. Así que me parece que nos vamos con varios tópicos para ir pensando, para ir llevando adelante esos temas, y les agradecemos mucho a todos por continuar acá. Y bueno, los esperamos mañana a las 9, inicia la jornada. Así que bueno, esperamos que sigan disfrutando. Muchas gracias a todos. Gracias. Ay, nos están apagando. Bueno, para cerrar ya estamos sobre la hora, así que vamos a tomar las preguntas y en todo caso las vamos a responder por mail. Simplemente agradecer a todos los invitados, Sergio, Laura, Claudia, Rodrigo, por tu excelente acompañamiento, y a los expositores Maya, Nora, Anabela y Sebastián por acompañarnos, y me estaba olvidando de Luján. Muchísimas gracias por su grandísima disposición y buena onda. Gracias a todos, buenas tardes.